así que no iba a poder. Así que Bueno, bueno, ahí queda grabado igual la clase, así que cualquier tema lo la podrán ver ahí, arranco no pasa nomás nada. y así nomás, para que la vean después. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, bueno. Ahora yo la arranco. Gracias. Segundito. Ahí se conectó Leandro. Hola, hola Leandro, ¿me escuchás? Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola. Ahí está, ahí te escucho bien. ¿Cómo Sí se lo andás? escucha, ¿Todo bien? profe. Todo bien, todo bien. Bueno, bien, arranquemos nomás entonces. Un segundo. Bien, ahí estamos. Bien, a partir de, bueno, el día de hoy vamos a arrancar a ver un poquito las configuraciones de los parámetros para imprimir, ¿sí? Eh, Leandro, si podés recordarme qué laminador estabas usando vos, por favor. Ese que después escribir el chat o Sí, sí, el cura. estabas usando el cura. Bien. Sí, sí. Pero ya Bueno, vamos a hacer mentale el que me vamos a hacer dijo. un seguimiento ahí de las configuraciones de, de cura y después vamos a ir pasando también por otros programitas, ¿sí? Pero las configuraciones, como son todas las mismas y ya le había hecho el comentario, vamos a ir viéndolas dentro de lo que es el cura, ¿sí? Primero bueno, para que le quede el resto, vamos a compartir pantalla. Para que le quede el resto grabado, voy a mostrar también cómo se instalan, desde qué página se instalan los programitas. Así ya le queda todo. Ahí creo que se ve la pantalla, ¿verdad? Bien, vamos a tratar de hacer un vistazo, un paneo general sobre tres aplicaciones, tres software, digamos, de laminado. Uno va a ser Orca Slicer, que es el que recomiendo, que se está utilizando ahora. Tienen ahí Orca Slicer. Yo voy a ir pasando también al grupo los links de descarga. Tenemos Simplify, que es pago, pero hay una forma bastante sencilla de poder craquearlo. Ahí voy pasando yo al grupo. Bueno, está Cura, que no es un laminador que recomiende hoy en día ya para usar, pero está como alternativa siempre. Y bueno, eso más o menos van a ser los programas que vamos a ir viendo. Bien, eh, dame un segundito. Vamos a cerrar todo. Abrimos el PowerPoint. Bien, acá tenemos los tres programas abiertos, ¿sí? Acá está
Simplify. Acá tenemos el cura y por acá anda el Orca Slicer. Sí, y vamos a ver por ahí qué ventajitas tienen y cuándo usar cada uno. Ahora, como les decía, sí, vamos a seguir el lineamiento directamente con lo que es el programa del cura. Yo les voy a pasar este PowerPoint, sí, que es un repaso general, sí, sobre todas las configuraciones que tenemos dentro de lo que es cualquier laminador que haya en el mercado, ¿sí? No, o sea, toda esta configuración que yo voy a mostrar son las básicas y no escapan a cualquier laminador que exista en el mercado, ¿sí? Entonces es importante primero conocer las configuraciones, los parámetros y después en base a eso ya vamos jugando, digamos, con distintos programas, ¿sí? Dentro de lo que es el Cura, esta es la interfaz de Cura. Esta es la interfaz de Cura. Acá tenemos para abrir archivitos, para cargar archivos en formato 3D, sí, que pueden ser formato STL, OBJ, M3F, son los formatos que admite Cura por lo general, ¿sí? Entonces, desde acá los abrimos. Acá tenemos la posibilidad de elegir nuestra impresora 3D. En caso que queramos incorporar una nueva, ¿sí? Podemos incorporar una. Esto me aparece, esta pantalla que acaba de salir es la primera pantallita que me aparece apenas instalo el programa, ¿sí? Y yo puedo elegir acá entre impresoras Ultimaker, que es la marca que creó el programa, y una impresora que no es Ultimaker, que probablemente sea nuestro caso. Las impresoras Ultimaker son impresoras muy buenas de nivel ya industrial, ¿sí? Por lo general nosotros vamos a estar por este lado. La forma en que tenemos que buscar la impresora es acá, agregarla fuera de la red, y acá tenemos todas las marcas que existen de impresora. No sé si está acá ya disponible Bambula, creo que no. Bueno, no está. Y bueno, y ese es el primer problemita que tenemos con Cura, que ya quedó un poco atrasado, un poco obsoleto, sobre todo para impresoras que imprimen en varios colores, ¿sí? En más de 2 colores, 4 colores, ¿sí? Ese es el temita con Cura, digamos, ¿sí? Quedó un poquito atrasado. Yo, caso que quiero usar Cura, busco la marca de mi impresora, por ejemplo, Creality. Acá tengo todos los modelitos disponibles de Creality, por ejemplo, Ender 3 S1, le agrego y eso sería todo, ¿sí? Por lo general, la misma, ahí está. Por lo general, el mismo laminador, ¿sí? Me preconfigura todo en base a la impresora que yo elegí, ¿sí? Pero obviamente vamos a tener que ir tocando algunos parámetros, uno que otro parámetro, para mejorar la calidad de las impresiones. Acá tenemos al medio el material con el cual imprimimos. En el caso nuestro, por lo general, va a ser PLA. Acá tenemos genérico, PLA, y acá hay algunas marcas que obviamente nosotros en el país no conseguimos. Déjenme ver si hay alguna conocida. No, de acá no se consigue ninguna de estas marcas que están predeterminadas, pero no importa, sí puedo poner cualquier genérico ABS, PLA, esto para preconfigurar algunas cosas como temperatura, pero no tiene mucho sentido, lo podemos hacer nosotros a mano, no hay problema. Acá sí es importante, más que el material, es más importante el tema esto que dice nozzle size, en donde tenemos las alturas de capa, ¿sí? Perdón, las alturas de capa, no, el diámetro de nuestra boquilla. Te pregunto ahí, Leandro, Lucas, no sé si
claro el otro día que expliqué el tema de la tolerancia en impresión con FDM. Si no lo repito ahora, no hay problema. El tema de las tolerancias y a qué se deben, cuáles son los márgenes de tolerancia y cuál es el recaudo que tengo que tomar. Si no se acuerdan, me lo dicen ahora y lo repasamos. Esto, por lo general, cualquier impresora lleva un ancho de boquilla, tiene un nozzle con ancho de boquilla de 0,4, ¿sí? Pero nosotros podemos conseguir en el mercado este, anchos de boquilla de 0,3, 0,2, 0,5, 0,6, 1 milímetro, ¿sí? Puedo jugar con eso. ¿Qué me da a mí el nozzle o la boquilla? A mí me da el ancho de línea que va a imprimir mi impresora, ¿sí? Recordando un poco, ya que no lo recuerdan. Parece que no está el otro Sí, compa, se le salió, parece. a ver. Bueno, sí, Sí, igual puede ver el video. cualquier cosita, si piden el grupo, a ver, capaz que no puede entrar. Bueno, este, a ver, vamos a verlo. Déjame que active la pizarra. A ver, haciendo un breve repasito. Yo tengo acá mi boquilla, acá está la rosca de la boquilla. Ahí está. Eh, Bien, acá, ¿cuál es la cuestión? Que yo tengo, en función de mi boquilla, yo tengo esto, que es el ancho de boquilla, ¿no es cierto? Sí. Es la opción esta que tenemos acá, ¿sí? El ancho de boquilla. Que por lo general todas las impresoras vienen con un ancho de boquilla de 0,4. Ahora, ¿qué importa de aquí? Yo acá tengo, por ejemplo, 0,4 milímetros. Ahora, nuestro filamento, ¿sí? Fluye por acá. Ahí tenemos el filamento. Obviamente acá tenemos también, a ver, por acá tenemos la zona del bloque calentador, ¿sí? Acá tenemos el famoso bloquecito de aluminio. Ahí vámonos un poquito más para arriba, así lo vemos en paneo general. Y acá tenemos, dentro de lo que es el bloquecito, tenemos internamente nuestro ahí, el bulbo del termistor, que es lo que mide la temperatura. Ahí tenemos el cablecito que sale. Sí. También tenemos la resistencia que calienta el bloque calentador. Esta es una resistencia que es un cilindro, ¿sí? También tiene su cablecito, ¿sí? Entonces, todo eso está adentro, digamos, de lo que es esto. Después tenemos acá, chocando directamente, perdón, a ver, chocando directamente con nuestra boquilla. Nosotros tenemos acá, ahí termina nuestra boquilla, ¿sí? Hagamos de cuenta, ¿sí? Directamente y chocando tenemos el teflón. Es muy importante, la mayoría de las filtraciones o los atascos pasan porque yo tengo aquí mi teflón, ¿sí? Este es el teflón, el tubito, así que tienen todos
Todas las impresoras, no importa que sean extrusión directa, indirecta, ¿sí? Todos tienen ahí su teflón porque sirve de guía también para que ingrese, ¿sí? Bueno, este tefloncito está en contacto directo acá con la boquilla. El teflón tiene alta resistencia a temperatura, por eso es que se utiliza, pero con el tiempo también se puede llegar a deteriorar, ¿sí? ¿Cómo se puede deteriorar? Puede ser que aquí se produzcan huecos, ¿sí? Producto de la temperatura, de la constante exposición a temperaturas altas, se puede romper, deteriorar. Entonces, lo único que tengo que hacer en ese caso, abrirla, revisar si el teflón está en condiciones y si tiene alguna avería, hago un corte, uy, hago un corte perfectamente recto, ¿sí? Perfectamente recto. No puede tener ningún tipo de ángulo, tiene que ser perfectamente recto para estar en contacto nuevamente con la boquilla. Obviamente, acá por fuera tengo lo que llamamos el raccord, ¿sí? Que es una varilla que tiene rosca acá. Ahí tiene rosca, ¿sí? Entonces el raccord choca con la boquilla e internamente el raccord sirve de guía para introducir nuestro teflón, ¿sí? Sí. O sea, lo que tiene rosca, el raccord, ¿sí? Entonces sirve de guía para que termine chocando. Obviamente necesitamos algo, ¿sí? Que trabe el teflón para que no se mueva hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Si el teflón se mueve hacia arriba y hacia abajo, ahí es donde tenemos las filtraciones, ¿sí? Nuestras primeras filtraciones. Bien, ahora, ¿a dónde íbamos? Acá En la yo boquilla. voy, a- yo voy a tener el filamento de 1,75. Voy a tener el filamento de 1,75 que hace este viaje. Bien. Y por supuesto que producto del ancho de boquilla, yo voy a tener una línea de salida acá de 0,4 milímetros, ¿sí? Es lo lógico porque ese es el diámetro que tiene nuestra boquilla para dejar o para dar paso al filamento o al plástico fundido, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo cuando imprimo en 3D, la impresora, en realidad, la impresora recorre un eje de coordenadas ahí por este eje, digamos, ¿sí? Por el eje central. Pero ¿cuál es el problema que yo tengo cuando imprimo? Tengo un ancho de línea, ¿sí? Que escapa a la medida original, ¿sí? Yo tengo 0,2 milímetros para este lado y 0,2 milímetros para este lado de error, digamos, ¿sí? Ese sería un problema en la resolución que tenemos en cualquier impresora, ¿sí? O sea, esta pared y esta pared, ¿sí? Que es producto obvio del ancho de línea que tenemos, ¿sí? Si nosotros tenemos un ancho de línea más chico, le ponemos una boquilla de 0,1, ¿sí? Entonces tendríamos un error para allá de 0,05 y para allá de 0,05, ¿sí? ¿Sí se entiende eso, no? Sí. Bueno, por eso cuando nosotros, por ahí cuando no nos encastran las piezas, ya sea descargada o que diseñamos nosotros, es producto de esto, ¿sí? Entonces, por lo general, ¿qué es lo que hago? Tratar de comer la cara externa cada vez que diseño. Yo cuando diseño trato de comer esta cara externa una medida de 0,2 milímetros para que el calce sea perfecto, digamos, ¿sí? O sea, necesito tener el recaudo de en el diseño
eliminar en la pared externa estos 0,2 milímetros para que la medida sea la correcta y la original, ¿sí? Em, por supuesto, bueno, a medida que achico el tamaño de boquilla, mejoro esa resolución y tengo cada vez menos problemas. Si en caso que no diseñé yo y tengo este problema, ¿sí? Que no encastran las piezas bien, el programa, el mismo laminador, me da una solución. No sé si la conoces. No, creo que no. Hay una, me adelanto un poquito, pero ya que vimos eso, a ver, bien, acá en paredes tengo una opción que dice expansión horizontal, ¿sí? ¿Qué es lo que hace expansión horizontal? De forma horizontal come las caras. Entonces, si yo le pongo menos 0,2, ¿sí? Me va a comer las caras externas, una distancia de 0,2 milímetros, y así yo puedo mitigar este errorcito. ¿Se entiende? Sí, sí, pero todavía no me topé con ese error, así que no lo entiendo en el tema del modelo. No me topó con ese problema. A ver, por ejemplo, vamos a verlo acá. Puede ser un problema de encastre o incluso puede ser un problema de letra, que capaz que sí te pasó esto. Por ejemplo, yo tengo esto, ¿sí? Que tiene un texto, ¿sí? El texto dice expansión horizontal, ¿sí? Sí, Yo cuando voy a laminar esto para imprimir, yo tengo una boquilla de 0,4, ¿sí? Voy a laminar y fíjate que el texto desaparece, claro, ¿sí? Bueno, ¿por qué pasa esto? Porque el texto es más finito del ancho de línea que tengo yo disponible, que es 0,4, ¿se entiende? más fino. O sea, las paredes estas, fíjate, Ah, son más pequeños claro, lo entiendo ya. miden menos de 0,4 milímetros. ¿Se Bien, sí entiende lo entiendo. ahora? Sí, sí, sí lo entiendo. Bueno, entonces, ¿qué hace el laminador? Me dice, no te puedo hacer esta línea, por ejemplo, de la X. ¿Por qué? Porque no puedo hacer una línea más chica que 0,4. Entonces directamente Claro, te la elimina, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso, yo cuando hago una expansión horizontal, que acá en el caso de este programa se llama compensación, yo le pongo, en vez de una compensación horizontal negativa, yo le voy a poner una compensación horizontal positiva. Por ejemplo, de 0,1 milímetro. Entonces ahora sí me hace la línea. Porque, ¿qué hizo el programa? Me ensanchó todas las paredes, me la ensanchó 0,1 milímetros. ¿Ahora se entiende o no? sí, sí. O sea que la E, en este caso, vamos ahí, a ver, es una capturita de pantalla. Entonces, ¿qué hace el programa? Cuando yo hago una expansión horizontal, el programa lo que hace es ensancharme todas las paredes externas, ¿no? No solo una. Esta me la va a estirar 0,2 para allá y esta me la va a estirar 0,1 o 0,2. No, 0,1 le puse yo, 0,1, sí. ¿sí? Entonces, todas las paredes van a quedar más anchas. Ahí, esta va a quedar más ancha, ¿sí? Esta va a quedar más ancha, esta va a quedar más ancha. ¿Sí? Entonces lo que hace la expansión horizontal, ¿sí? Es expandirte las caras del objeto. ¿Ahora se entiende? Y por ejemplo Todo de va a quedar que, 0,1, digamos, ¿eh? Acá tenés que tener cuidado porque tenés 0,1 de este lado y 0,1 de este lado, ¿sí? O sea que acá este espacio se te achicó 0,2 en total, ¿sí? sí, Sí. sí, sí, sí.
¿Qué me Eh, iba a decir? y si la letra es muy pequeña y se le aumenta 0,1 y aún sigue siendo pequeña, o Le puedo aumentar 0,2, todo le aumentas lo que viendo. sea Ah, bien. necesario. Bueno, ¿Sí? sí Por se entiende. ejemplo, a ver si yo lo aumento más, fíjate, de hecho, si me abuso, fíjate lo que pasa, 0,5. ¿Ve lo que pasa? Claro. Y acá, ¿cuál es el problemita? Que no solo me ensancha las partes que yo quiero, me ensancha todas las caras externas, ¿sí? O sea que este contorno que ves por fuera verdecito, ¿sí? También me lo ensanchó, ¿sí? Por Ujú. eso es importante por ahí tenerlo en cuenta directamente en diseño y no tratar de corregirlo en el laminador, porque puede haber medidas que terminan influenciadas por una expansión horizontal que yo no necesito que sean influenciadas, ¿se entiende o no? Sí, 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 sí. Entonces acá me ensancho todo, digamos, me ensancho letra y contorno acá de la base. Y capaz que yo la base estaba perfecto, digamos. Claro, Bueno, me claro. ensancho todo, ¿sí? Bueno, y lo mismo puede pasarte al reverso, ¿sí? Por ejemplo, tenés dos piezas que una tiene que encastrar en otra. ¿Te pasó de imprimir algo así o algún archivito así? Eh, creo que sí. Estoy tratando de pensar si yo tengo ahí un archivito a mano. Estoy pensando ahí si tengo, dame un segundo. Una tiene que unirse con otra. Vamos a ver, vamos a descargar. A ver. Eh, a ver, vamos a buscar. ¿Qué puede ser? Bueno, ahí está. Acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenés este juguetito para chicos, ¿sí? Que tiene ahí sus accesorios encastrables, ¿sí? El cuadrito, el triangulito. Ajá, sí. A ver si lo puedo abrir. Bueno, acá, ¿qué te puede pasar, por ejemplo? Que vos imprimas la base, imprimas las figuras y no encastre, ¿sí? Vos quieras meter el triangulito este y no entra, quieras meter este polígono y no entra, este cuadradito no entra, este círculo no entra, ¿sí? Porque los anchos de la figura, ¿sí? Son demasiado anchos, ¿sí? Y no encastra una adentro de la otra, ¿sí? Claro, Bueno, sí. en ese caso, ¿vos cómo lo puedes solucionar? Ese es un error, digamos, si, por ejemplo, este jueguito está pensado para imprimirse en FDM con una boquilla de 0,4 y no encastran, ahí hay un error de diseño, ¿sí? De la persona que diseñó la pieza. Entonces, en ese caso, vos podés solucionarlo como dándole una expansión horizontal negativa, ¿sí? Entonces, la pieza se va a comer horizontalmente el tamaño que vos le pidas, digamos, menos 0,1, menos 0,2. ¿Ahora se entiende Pe- mejor? sí, pero una forma de darse cuenta de eso es una vez ya impreso, ¿verdad? Y viendo el error ese, o se puede ver en el laminador. Por lo general, con lo que pasa siempre, por ejemplo, es con los mates. Vos imprimís un matecito, de los que ya vienen para descargar, y vas a ponerle el polímero y no entra ni a palo, digamos, ¿sí? ¿Te pasó? Ah, no, no. Quería averiguar sobre ese tema, pero no, todavía no Bueno, en sé. ese caso, puede ser una situación. ¿Y cómo tendrías que imprimir el matecito ahí con una expansión horizontal negativa, ¿sí? Para que calce el polímero.
O se lo podría lijar, ¿verdad? También ya en postprocesado, o no, no sé. Y lo puedes lijar, pero te va a costar muchísimo trabajo, digamos. ¿Sí? Claro, claro. Es más difícil de lo que suena lijar, digamos, todo. Perfecto, sí. Bueno, Ahora, lo que podés hacer para no imprimir todo el mate, para verificar si calza o no calza, es imprimir solo una partecita para ver si calza, y si calza ya imprimir todo el mate. ujú, Bueno, entonces eso, ¿sí? Es lo que corresponde a tolerancias y para qué sirve la expansión horizontal. Vamos a bien. seguir. Después tenemos, en lo que respecta al programa de cura, tenemos acá, como le decía, el tipo de filamento que van a imprimir, ¿sí? El tamaño de boquilla, este, ¿sí? Y después acá tienen los parámetros, acá a la derecha. Dentro de lo que es los parámetros, ustedes tienen que habilitar, usted le va a aparecer así por defecto. No sé si vos trabajás así o no. Con los parámetros eso, Sí, tienen esta eh, opción y esta opción. la otra opción, Bueno, esta es una forma personalizado. muy básica, digamos, de, de configurar los parámetros. ¿Sí? Ustedes sí o sí tienen que hacer clic ahí. Le van a aparecer todos estos ítems, ¿sí? Tienen calidad, paredes, superior, inferior, tienen relleno, material, velocidad, que corresponden a los distintos parámetros que hay de configuraciones para cualquier impresión 3D, ¿sí? No solo para cura, sino para cualquiera. Ahora, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta acá? ¿Sí? Que los parámetros que les aparecen por defecto, y no solo en este programa, en la mayoría, ¿sí? No son los únicos, ¿sí? Ustedes pueden habilitar más parámetros. ¿Cómo se hace? Ahí a la derecha tienen el simbolito de filtro, hacen clic y le aparecen todos estos. Miren la cantidad de parámetros que hay. Son muchísimos parámetros. Son muchísimos parámetros. Entonces, para calidad, ustedes tienen esta cantidad de parámetros que se ve acá para calidad, ¿sí? Entonces ustedes van a habilitar o deshabilitar los que acostumbren usar o los que les resulten interesantes o útiles en tal caso, ¿sí? En el, en el PowerPoint que ahí yo les dejo de guía, yo ítem por ítem, por ejemplo, calidad, yo le marco cuáles son los indispensables, ¿sí? Altura de capa y los que vamos a ver en el curso. Altura de capa inicial, ancho de línea, ¿sí? Desarrolla en el PowerPoint cada uno, desarrolla altura de capa inicial y ancho de línea, y así vamos viajando ítem por ítem, ¿sí? Paredes, superior, inferior, relleno, ¿sí? En donde en cada uno de estos ítems, ¿sí? Se sugiere cuáles, uy, perdón, se sugiere cuáles ítems tener ahí a disposición para utilizar, ¿sí? En el caso de calidad, recomiendo como mínimo tener altura de capa inicial y ancho de línea. Eso sería como parámetros mínimos de configuración para lo que corresponde a calidad. Entonces, vamos ahí a habilitar. Usted capaz que lo tienen deshabilitado. Altura de capa inicial y ancho de línea. Y automáticamente les aparecen acá esos tres ítems. Altura de capa. Vamos a empezar con altura de capa. La altura de capa es lo que me determina a mí en la impresión la calidad de la pieza. Por ejemplo, ¿se me escucha bien? Sí, ¿Sí? Me sale un cartel que está fallando mi sonido, así que si cualquier cosita me avisan, por favor. Yo tengo ahí a la vista el chat. Acá, vamos a verlo con este objeto. La altura de capa, sí, entre
altura de capa y ancho de línea, yo defino o termino de definir lo que es la calidad de un objeto. Acá tenemos, por ejemplo, en Simplify tenemos acá la altura de capa, que puede variar entre 0,1 y 0,32, más o menos son los parámetros mínimo y máximo. ¿De qué dependen esos parámetros? Mínimo y máximo dependen del ancho de boquilla que yo estoy utilizando, ¿sí? Por ejemplo, la altura de capa, ¿sí? Que acá está desarrollada, se recomienda, acá tenemos ahí el grafiquito que se ve claramente a qué se refiere con el ancho de boquilla, ¿sí? Ahí tenemos el ancho y ahí está con zoom, ahí está la rosca, todo. Bien, por ejemplo, para una boquilla de 0,4, que es lo convencional, ¿sí? Se recomienda máxima calidad, acá dice 0,18, se puede bajar hasta 0,1, ¿sí? Pero depende de la impresora, ¿sí? Por ahí hay impresoras que de manera muy sencilla imprimen a 0,1, pero si tienen una impresora de baja gama, les recomiendo 0,16, 0,18 como altura máxima de calidad, ¿sí? ¿Cómo Y para la, saber, profe, de mi impresora? ¿qué impresora es? Vas a tener que Una probar. KE Una K, no, la K va a andar bien, 0,1. 01, bien, es Sí, para... Bien, bien, bien. por ahí Ajá, 0,18 es más para una Ender 3 común, ¿sí? bueno, 01, bien. 0,1 como máxima calidad, ¿sí? Si te va más abajo, probablemente tengas errores de impresión o un atasco, ¿sí? 0,1, no te queda otra más que ir probando, ¿sí? Si imprimís 0,1, 0,1, 0,1 y vas a ver si Bien, a tu impresora le da el cuero o no para ese ancho de bien. línea. Ok, yo lo Hay tengo en 02 lo tengo yo. 0,2 es lo estándar, digamos, ¿sí? 0,2 es Bien, lo bien. estándar, lo que se imprime por lo general, ¿sí? Pero podés bajarle hasta 0,1 y va a tener impresiones de mucho mejor calidad. Ah, Y mira vos. si, y si a vos no te interesa la calidad de la pieza, si a vos no te interesa la calidad de pieza, te interesa que se imprima rápido, tenés una mínima calidad de 0,32, 0,3. Por lo Ajá. general recomiendo 0,3 yo, pero se puede ir hasta 0,32, ¿sí? Mm, Entonces, fíjate ahí, se ve la diferencia. Acá tenemos 0,8, 0,6, 0,45, 0,3 y 0,1 y se ve la diferencia un eh, poquito y de calidad. para cuando aumentas la calidad, en el caso de 0,1, es Sí. recomendable bajar la velocidad, ¿verdad? O no influye mucho. Eh, sí, depende, digamos. Depende más de la delicadeza de la pieza que de la altura de capa, digamos. Por ejemplo, a Sí. ver, si tenés una pieza que necesitas mucho detalle y los detalles son chicos, finos, prolijos, entonces ahí sí bajale la velocidad. Pero si vas a imprimir un cubo como esto, a 0,1 no importa, digamos, no influye en nada, digamos. ¿A Ujú. cuánto estás imprimiendo? La velocidad Ujú. y depende de la pieza. Hay piezas que son así como sencillitas, que son, qué sé yo, dinosaurito, que ahí lo pongo velocidad 250, 300. Y hay otra que le bajo un poco más, pero si no, yo lo testeo ahí, veo cómo va y lo bajo de la impresora a veces. Está bien, está bien. Eso es lo correcto. Y así vos vas ahí determinando, digamos, las velocidades en base a cómo imprime tu impresora y en qué calidad. Yo, por ejemplo, en la CAE creo que estoy imprimiendo detalles a 80 por ahí, 100 a veces. Y bueno, yo Cómo que 80? Ah, ¿de a velocidad? sí, 80 milímetros por segundo. Ah, pero qué detalle sería eso? Eh, y sería detalle, por ejemplo, un llavero, letras chiquitas. Ah, entiendo. No, claro.
Eso tendría que empezar a jugar yo porque nunca he bajado a 150 o esas cosas. Y también tenés la posibilidad, ya vamos a ver después, de vos elegir dónde imprime a 250 y dónde Claro, imprime a 80, 30 o lo que sea. sí, sí, sí. Bien, copié Entonces, unos sí, parámetros una vez y ujú. bueno, y los puse para hacer una figura, en este caso más detallada. Y sí, hay puntos donde va más rápido y hay otros donde va más lento, sí, sí me di cuenta de eso. Sí, solito se autorregula, pero obviamente vos tenés que tratar de parametrizarlo vos, digamos, en base a lo que vos querés, digamos. Bien. Pero por lo general se autorregula bastante bien, digamos, ¿sí? Ujú. Hay partes que se imprimen más despacio, hay partes que se imprimen más rápido en función de la dificultad de los detalles, pero obviamente si vos tenés a 250 la altura general, la velocidad general, cuando haga un detalle lo va a hacer rápido, digamos, igual, ¿sí? Entonces vas a tener que empezar a jugar por zona del diseño donde necesitas mayor calidad, ¿sí? Por ejemplo, hace rato con el ejemplito de las letras que decía expansión horizontal, lo ideal ahí sería bajar la velocidad lo más que puedas, digamos, ¿sí? Ujú. Que salgan muy prolijitas las letras, despacito, con tal es la última etapa del diseño, ya no necesita mucha velocidad, digamos, para eso, ¿sí? Bien, Bien, después tenemos, dentro de lo que es calidad, tenemos altura de capa inicial y tenemos ancho de línea. La altura de capa inicial, por ejemplo, bueno, la mayoría de las impresoras ahora tienen el auto nivelado. Entonces, ¿para qué sirve la altura de capa inicial? Por lo general, para que haga un ancho de línea más alto, para que haga una línea, perdón, más alta, una capa más alta, para mejorar la adherencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, primero vamos a ver acá la diferencia que hay entre altura de capa de 0,1. Bueno, eso tiene una altura de capa de 0,1. Fíjense que incluso la última puntita no sale ya. A ver, dame un segundito. Y ahora, si yo le pongo la peor calidad, 0,32, ahí se ve la diferencia, ¿sí? Ahí tenemos la peor calidad, por eso se nota, digamos, las impresiones. A medida que yo trabaje con mayor altura de capa, más se va a notar esa impresión. bien, bien. Y sigue siendo lo mismo parámetro en 0,1 mayor calidad y 0,32 menor calidad, ¿verdad? Sí, la mayoría de los parámetros son los mismos, no influye en la mayoría de los parámetros, no Y, influye, ¿sí? y cuando se configura por igual esas dos, o puedes poner a una 0,1 milímetro, por ejemplo, altura de capa 0,1 y altura de capa inicial 0,2. O, Ah, bien, eso es importante. Yo, acá, el programa justamente me da a elegir que la altura de capa general de toda la pieza sea, por ejemplo, 0,1, ¿sí? Y me da la posibilidad que la altura de capa inicial sea más grande. Yo le puedo poner, por ejemplo, 0,32. ¿Se entiende? sí. Entonces, solo la capa inicial va a ser de 0,32 y del resto va a ser de 0,1, ¿sí? Lo cual muy probablemente me mejore la adherencia de la pieza a la cama, digamos, ¿sí? Con una, Ah, con una con una aclaración. A ver, por ejemplo, acá en Simplify, en vez de pedirme la altura de la primera capa en milímetros, me la pide en porcentaje respecto del general, ¿ves? Acá dice altura de primera capa, un 130% respecto de la altura general, digamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo le pongo acá 320%,
me va a hacer una altura de capa de 0,32. ¿Sí? Entonces vamos. Entonces ahí se ve la Claro, primera capa, sí que es bien ancha, de altura. Y después ya arriba de esa trabaja en 0,1, ¿sí? Acá, con la gran aclaración que probablemente hay en impresión 3D se le llama pata de elefante, no sé si escuchaste el término. creo que no. Ahora les muestro en una imagen. Que la pata de elefante cuando la base queda más grande de lo que debería. Y esto puede producir esa pata de elefante tranquilamente. Entonces tampoco, capaz que si yo hago una altura de capa general de 0,1, por ahí lo ideal sería 0,2 primera capa, no 0,32, no Claro, no exagerarlo saltara tanto, digamos. mucho. Bien, bien, bien. ¿Se ve ahí o no? En la Sí, imagen sí se esta ve. celeste, Sí. ahí tengo un ensanchamiento, no sé si les pasó alguna vez. Pero es muy leve. No, no me pasó por el momento, pero. Sí, es muy leve. Pero cuando yo necesito, por ejemplo, encastrar piezas, Ah, queda más grande y claro. no va a encastrar, ¿sí? No va a Entonces encastrar. ahí tenés que tener cuidado. Acá se ve Bien. clarito, mirá. Eso es Sí, lo que sí, sí. llaman pata de elefante, ¿sí? Bueno, entonces mejoro la adherencia, pero empeoro un poquito el tema de la medida. Por más que es muy chiquito el margen de error, tienen que saber que existe, digamos. Perfecto. Y después también tienen la opción, es contraintuitivo, pero también tenemos la opción de ancho de línea. Ya hablamos nosotros que el ancho de línea sí o sí me lo determina mi boquilla. O sea, si yo tengo una boquilla de 0,4, va a salir una línea de 0,4, digamos, ¿sí? O sea, la boquilla es la que me determina el ancho de línea del plástico con el cual se Mm. imprime. Entonces, ¿por qué me pregunta el programa qué ancho de línea quiero? ¿Sí? Y lo lógico sería que ese parámetro esté en 0,4, ¿sí? Que es el diámetro de boquilla. Yo puedo jugar a través del software con el ancho de línea. No puedo jugar mucho, no tengo mucho margen. Puedo jugar con líneas de 0,35 y líneas de 0,45. ¿Sí? Esos son más o menos los márgenes que tengo yo para jugar. Entonces, ¿qué va a hacer el software? Va a intentar que la impresora haga una línea un poco más finita, haga una línea más finita, extruyendo menos de lo que debería. ¿Sí? Ok, Entonces, va a intentar, ¿sí? hacer una línea más fina, extruyendo menos, o va a intentar hacer una línea más gruesa, extruyendo más de lo que debería. ¿Sí? Entonces, yo puedo jugar entre 0,35 y 0,45, ¿sí? Pero sería ficticia, digamos, una línea ficticia. Pero realmente funciona, ¿sí? Si ustedes ponen 0,35 para algo que necesita muchísimo detalle, por ejemplo, letras muy finitas o detalle muy finito de un dibujo, de un llaverito, si ustedes ponen 0,35, van a notar la diferencia entre 0,4 y 0,35, ¿sí? Entonces, cuando necesiten mucha calidad, no duden en tratar de fingir ahí una línea más fina, ¿sí? Le va a dar mejor perfecto, calidad y mejor terminación. perfecto. Ok, bien. Terminamos lo que respecta a calidad, ¿sí? Entonces ya vimos respecto de calidad, vimos los parámetros que nos interesan, que son altura de capa general, altura de capa en la primera capa y ancho de línea, ¿sí? De hecho, acá dice, este ítem depende exclusivamente del extrusor que utilicemos, es el ancho de línea que extruirá nuestra boquilla. Sin embargo, podemos jugar con estos valores, obtener una línea ligeramente más gruesa o ligeramente más fina con el límite que yo les mencioné. Ahí esto yo después se los mando para que lo tengan de guía. Bueno, Vamos a paredes. Eh, ¿Qué son las paredes? Nosotros tenemos grosor de pared y tenemos expansión horizontal, ¿sí? Un poquito, expansión horizontal ya
un poquito hablamos, pero vamos a hablar de qué es el grosor de pared. En la mayoría de los laminadores, cuando habla de, vamos a buscar, a ver, vamos a verlo con este. Por ejemplo, tenemos este elemento, ¿sí? Entonces, cuando se habla, a ver, vamos al cura. En el cura acá paredes, ¿sí? Me sale grosor de la pared en milímetros y recuento de líneas de pared en números, ¿sí? Estos dos ítems son exactamente los mismos, ¿sí? Se repiten. Grosor de pared es recuento de línea y recuento de línea es grosor de pared, ¿sí? Es decir, que si yo modifico uno, impacta en el otro, ¿sí? Si yo estoy hablando de que tengo una boquilla de 0,4, entonces, cuando yo hago líneas perimetrales de un objeto, ¿sí? Cada línea perimetral va a tener 0,4 de ancho, ¿sí? Entonces, ¿qué me pregunta esto? ¿Cuántas líneas perimetrales yo quiero que tenga mi objeto? ¿Sí? Entonces vamos a verlo acá. Por ejemplo, en cura sale allí, acá sale como cubiertas o contornos de perímetro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo normal es que esté ese parámetro ubicado en 2. Entonces, fíjense, son las líneas perimetrales que hace la impresora 3D al objeto antes de empezar a rellenar, ¿sí? Todo esto que ven adentro en verde es relleno, ¿sí? Entonces, antes de eso, la impresora hace dos líneas perimetrales. Hace una, hace otra y empieza el relleno, ¿sí? Entonces, yo eso lo puedo modificar. Le puedo poner, por ejemplo, 5 líneas perimetrales. Entonces, va a ser una, 2, 3, 4, 5 líneas perimetrales y recién completa el objeto con relleno. Sí, Profe, sí, ¿eso le daría más resistencia o dureza a la pieza? sí, esto le da muchísima más resistencia. Sí, Entiendo, entiendo. Sí. nunca, nunca recomendado uno, ¿sí? Ni por estética ni por resistencia, no se recomienda nunca una línea perimetral. Bien, Y estándar se utiliza dos. Si a mí lo que no me interesa, si me interesa solamente estético, dos, ¿sí? Incluso si la voy a lijar a la pieza, dos es más que suficiente, ¿sí? Lijando es muy difícil lijar esta capa entera, digamos, ¿sí? Entonces ya incluso si la voy a lijar, dos capas ya más que suficiente. Y ya para tener piezas resistentes, ya que necesito que funcionen mecánicamente, ya le puedo aumentar a la cantidad que yo considere necesario, ¿sí? Pero ya 4 líneas perimetrales ya es bastante resistente la pieza. Acá a tener en cuenta, ¿yo dónde tendría la debilidad en la pieza esta? ¿Dónde sería débil esta pieza si yo la imprimo? em, Por ejemplo, yo tengo así, ¿no? sí. A ver, vamos a achicarla. Yo tengo esta pieza, ¿sí? La imprimo, ¿sí? Y la impresión es capa por capa, ¿no es cierto? Ahí tengo una capa, otra capa arriba, ¿sí? Y así avanzo hasta arriba, ¿sí? Ahora, eh, es lógico, digamos, que yo voy a tener debilidad
Ahí se ve mejor. Yo voy a tener debilidad entre capa y capa, ¿sí? Porque, por ejemplo, esta capa se depositó caliente y se enfrió. Arriba de esa capa fría, yo le deposité otra capa caliente y se enfrió, ¿sí? Por más que exista adherencia, por más que exista adherencia, de hecho sí se adhiere la pieza, hay debilidad en esa zona, ¿sí? Sí se entiende eso, ¿no? Sí, sí se entiende. Bien, entonces, yo la debilidad la voy a tener en este sentido, ¿bien? Entonces, si yo quiero que esta pieza sea resistente en este sentido, yo lo que tengo que hacer es imprimirla así. Si yo la pieza esta la imprimo así, es muy difícil que yo la pueda romper. Y con más razón, no la voy a romper si le pongo más líneas perimetrales, ¿sí? Entonces es importante siempre elegir el sentido correcto de impresión en base o en función a dónde necesito yo que sea resistente la pieza. Bien, profe, una ¿Sí? pregunta. Sí. Justamente me pasó que estoy imprimiendo, pero en este caso la pieza sería cilíndrica. Y al momento de acostarla, creo que eso generaría, ¿cómo se llama esto? En soportes. Y Mm, yo no necesito que no haya soportes en la parte de adentro, porque tiene que tener lo menos detalle posible, menos levantamiento, porque tengo que lijar todo, digamos, después. Sería una pieza, un instrumento en este caso. algo así. Como una flauta, claro, digamos así. Y bueno, y en el momento llega un punto de la mitad, que si bien no me pasa este caso del enfriamiento de la capa, sino que se despega de la parte de abajo y le puse una balsa. Ah, bien. Bueno, ahí ya vamos a llegar un poquito a eso. Está bien lo de la balsa, pero vos tendrías que configurar la balsa. A ver, o le pones balsa. Por ejemplo, ahí tiene una balsa, ¿sí? Sí. Pero a propósito, el laminador da una separación entre la balsa y el objeto. ¿Lo ves? Ujú, sí. Bueno, si se te sigue despegando con balsa y todo, entonces vos tendrías que disminuir ese espacio que se imprime prácticamente en el aire, ¿sí? ¿Para qué le da ese espacio respecto de la pieza original? Para que no se llegue a pegar del todo, ¿sí? Se pega un poco, pero no se llega a adherir del todo, ¿sí? Bien, bien. Entonces, para eso le da una separación. Entonces, vos lo que vas a tener que hacer es jugar con esa separación, que en este caso, ya vamos a ver en el cura cómo se llama. En este caso se llama distancia de separación. Vos podés hasta poner cero acá. Si no te jode, Claro. si no te jode cortarla y después lijarla y emprolijarla, acá puedes poner cero, digamos, ¿sí? Y esto se va a Bien. pegar, no se va a despegar, no se va a despegar, digamos. Ujú. Esto ya no se despega con nada. O podés jugar, digamos, con ese valor, 0,1, ¿sí? Y ir cada vez más cerquita de la pieza. Entonces, por ahí cada vez te va a costar más despegar la balsa de la pieza original, pero no, pero vas a terminar la impresión, ¿sí? Entiendo, entiendo. Bien. Vamos ahora. Entonces, acá en el cura, fíjense que en el Simplify a mí me pregunta, me pide la opción, acá me dice cubierta o cantidad de líneas perimetrales. En el cura sale distinto, sale grosor de pared y recuento de línea pared. ¿Sí? Acá sería lo mismo que yo ponga 5, ¿sí? Ahora, acá tengo que tener en cuenta algo, que acá me sale grosor de pared 0,8, ¿sí? Y acá me sale recuento de línea de pared 5. Ya no sería 0,8 el grosor de la pared. El grosor de la pared sería
sería 0,4, que es el ancho de línea, por 5 recuento de línea de pared, ¿sí? Entonces, 2 milímetros sería el grosor de la pared, ¿sí? Por eso yo les decía que es la misma opción, digamos, ¿sí? De hecho, si yo la cambio acá a 5, acá se inhabilita, ¿ven? Ya no la Bien, puedo seleccionar. Aprieto acá y me la corrige, digamos, ¿sí? Ahora, si yo pongo acá 2 milímetros, fíjense cómo se autocorrige acá 5, porque es lo que corresponde. Si yo pongo un grosor de pared de 2 milímetros y cada pared es de 0,4, lo lógico son 5 recuentos de línea de pared, ¿sí? Y bueno, en cuanto a la expansión horizontal, ahí ya lo vimos. Tengo expansión horizontal positiva, de lo que yo quiera, y negativa. Ahora vamos a ver si puedo encontrar algo. Lo veamos con el bench y el tema de de la expansión horizontal. Menos 1 milímetro. Fíjense que ahí le di al Benchy, le di menos 1 milímetro de expansión horizontal en todas sus paredes, ¿ves? Terminé eliminando la mayoría. Ahora vamos a dar, por ejemplo, cero expansión horizontal, o sea, el objeto original, sale todo, ¿sí? Por ahí, y les va a pasar, van a descargar algunos archivitos y algunas parecitas no se las tiene en cuenta y le genera un hueco, un espacio vacío en la impresión, ¿sí? Por lo general pasa con figura orgánica, pasa seguido. Hay paredes que son muy finitas y no terminan saliendo en la impresión, ¿sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, le es muy útil hacer una expansión horizontal de 0,1 o 0,2 para que esas paredes que son muy finitas y por eso no aparecen, le aparezcan, ¿sí? A tener en cuenta lo que les mencionaba, que le va a hacer expansión de todas las caras, ¿sí? No solo de una. Ahí vamos a exagerar la expansión horizontal positiva, ¿sí? Entonces, esto me puede salvar las papas. Si un diseño tiene algún errorcito, me puede salvar. Bien, eso es lo que respecta a paredes. Ahora vamos. Bueno, ahí de nuevo, ahí están los detalles. Acá está un ejemplito. Fíjense que en el archivo original que está acá, la palabra grupo, cuando yo la voy a imprimir, directamente no aparece, ¿sí? Entonces, le doy una expansión horizontal de 0,2, ¿sí? Y ya las paredes esas se engrosaron y ahora sí aparecen en el laminado. Superior, inferior. Superior, inferior son la cantidad de capas que yo tengo rellenas al 100%. ¿Qué es una capa rellena al 100%? Esto. A ver. Bien. Capas superiores, por ejemplo, 6. Capas inferiores, por ejemplo, 3, vamos a poner. Entonces yo cuando voy a laminar, vamos a sacar la balsa. Cuando yo voy a laminar, yo voy a tener
Primera capa, rellena al 100%. Todo relleno. Segunda capa, rellena al 100%. Todo relleno. Tercera capa, rellena al 100%. Después de la tercera capa rellena al 100%, recién empieza con el relleno que yo elegí. En este caso no sé cuánto tengo de relleno, 12%. Entonces, recién después de la tercera capa, primera, segunda, tercera, y empieza con el relleno. ¿Sí? Y en la parte superior, como yo puse 6 capas rellenas al 100% en la capa superior, bueno, entonces va a ser lo mismo arriba. Va a ser, ahí está. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6 capas rellenas al 100%. ¿Sí? ¿Esto de qué depende? De la resistencia que quiera en la pieza y también de la terminación que yo quiero en la capa superior. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo pongo en la capa superior, pongo, por ejemplo, una sola capa rellena al 100%, entonces, ¿sí? ¿Qué va a hacer el programa? Me va a hacer todo esto, relleno, 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 relleno. Bueno, y la penúltima capa me hace el relleno y sobre de esto me va a hacer la capa rellena al 100%. Pero hay que tener algo en cuenta acá. Acá hay algo importante a tener en cuenta. Cuando la impresora haga el relleno en la capa superior, obviamente va a hacer esto. Pero fíjense que esta línea que va a ser acá va cayendo. Ahí cae, ¿sí? Ahí cae, ¿sí? Entonces yo tengo, en base a los puntos de apoyo que tengo ahí unos errorcitos, ¿sí? Hagan de cuenta que son columnitas, ¿sí? Y ahí yo le estoy depositando filamento. Ahí cae y ahí apoya. Cae y apoya, ¿sí? Entonces yo voy teniendo desperfectos arriba de un relleno 100% sobre un relleno, voy teniendo desperfectos, eso sí se entiende, ¿no? ¿Y podría provocar una deformación eso? Me deja una capa superior imperfecta, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo corrijo yo a eso? Justamente dándole más capas superiores, ¿sí? La primera no va a quedar bien, ¿sí? La primera Ah, va a quedar con errores. Después, cuando arriba le haga otra al 100%, se va a corregir más. Cuando le haga la tercera, se va a corregir más. Cuando haga la cuarta, se va a corregir más, ¿sí? Entonces, obviamente, mientras más capa, más prolijito va a quedar. Pero también importa muchísimo la cantidad de relleno que tenga. Por ejemplo, si yo tengo a ver, vamos, está muy exagerado, 4% de relleno, si yo tengo 4% de relleno, ahí tengo menor cantidad de apoyos para esa superficie, para ese relleno superior, ¿sí? Tengo menor cantidad de apoyo. sí, Entonces, sí. en vez de Por lo tanto, tener se puede esto, deformar más. se va a deformar mucho más, ¿sí? Voy a tener una cosa así, así. Entonces, a menor cantidad de relleno, ¿sí? Son más las cantidades de capa que voy a necesitar para corregir el desperfecto. ¿Se entiende? Sí. Y bueno, y así probablemente si yo tenga, exagerando, si tengo esta cantidad de relleno, probablemente necesite 1 a 2
superficiales para que se corrija ya. Entonces, depende siempre de ese factor, de la cantidad de resistencia que quiero, que también hace a la resistencia. Y segundo, depende también de la cantidad de relleno con la que estoy trabajando. Bien, Perfecto. eh, ¿qué más tenemos? Bien, entonces, en cura me las menciona. Acá pasa un poquito lo mismo que acá. Grosor de pared y recuento de línea se superponen. O sea, están hablando de lo mismo, digamos, ¿sí? Entonces, uno se pisa con la otra. Acá pasa exactamente lo mismo. Cuando yo hablo de grosor superior e inferior, ¿sí? Tengo grosor superior, lo tengo en milímetros y lo tengo en cantidad de capas, ¿sí? Grosor inferior lo tengo en milímetros y en cantidad de capas, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo estoy trabajando con una altura de capa de 0,2 milímetros, ¿sí? Obviamente 0,8 se corresponde a 4 capas superiores. ¿Sí se entiende eso, no? Sí, Entonces, bueno, lo lógico es siempre trabajar directamente con capas, digamos, ¿sí? No tiene mucha lógica trabajar en milímetros, digamos, y estar calculando, digamos, no tiene ningún tipo de sentido, digamos. De hecho, ningún laminador ya trabaja así, ¿sí? Directamente trabajan con cantidad de capas inferiores, con cantidad de capas superiores, y acá, en el otro ejemplo, trabajan directamente con cantidad de recuento de línea de pared directamente, y no tienen que estar pensando qué altura de capa tienen y estar multiplicando, ¿sí? No tiene ningún tipo de sentido. Bien, vamos a relleno ahora. Relleno, tenemos estas tres opciones que son densidad de relleno, el patrón de relleno y el porcentaje de superposición de relleno, que sí me parece un poquito importante. Porcentaje de superposición de relleno. Bien. Eh, Acá se ve perfectamente las distintas densidades de relleno: 0, 5%, 10, 15, 20, 25. Fíjense que cuando ya hablamos de 25, 30, ya tenemos cantidad de relleno muy grandes, ¿sí? 50, 60, 70% son cantidades este, gigantes de relleno, y obviamente esto depende del uso que le va a dar la pieza, ¿sí? A más relleno, obviamente va a ser una pieza mucho más maciza, eh, mucho más rígida, ¿sí? Y no solo, a ver, por ahí dicen, imprimo esta figura de Batman, ¿no es cierto? Por ejemplo. Eh, yo solo necesito que se vea bien, entonces la imprimo al 5% de relleno. Tengan en cuenta que a pesar de que le pongan poquito relleno, se ve frágil, se ve mal, digamos, ¿sí? Por más que lo que importe es la estética, se ve mal, digamos, ¿sí? Entonces, hacer un objeto más macizo también le da al tacto, al peso, mayor calidad, ¿sí? Entonces, eso también tengan en cuenta siempre. No solo es importante el relleno en lo rígido para lo mecánico, sino también hace que un objeto se vea mejor, se vea de mejor calidad, ¿sí? Hay mucha diferencia cuando yo imprimo al 5% y cuando imprimo al 30%, pero muchísima diferencia. Cura tiene algunos patrones. Ay, no sé si me hablaste o... sí, le iba a preguntar sé que depende del tipo de figura, pero normalmente de cuánto relleno se utilizan en la figura. 20% es lo estándar, digamos, para todo. De ahí Ujú. podés ir para arriba si necesitas que sea mucho más resistente, o para abajo si te importa muy poco, digamos, que pese poco. Bien, Por ejemplo, listo. si yo imprimo una figura de Batman al 5%, mal no va a salir, no se va a romper, simplemente va a quedar livianito, digamos. Sí. Pero lo estándar en impresión es 20%. Patrón de relleno, eh,
Cura tiene sus patrones, Orca tiene sus patrones, Simplify tiene sus patrones. Identifiquemos, acá ustedes van a elegir el que quieran, ¿sí? No, acá no hay mucho secreto. Se dice que el mejor es el panal de abeja, que cura de hecho no lo tiene, pero se dice que es el mejor patrón en lo que respecta a resistencia. Lo normal es que se use el patrón de rejilla, el común, ¿sí? El que se usa siempre, es el patrón de rejilla. Acá sí, ustedes van a elegir el que ustedes quieran, pero sí les recomiendo los que no van a usar nunca, porque no tienen sentido. De hecho, no sé, desconozco el motivo. Puedo suponer el motivo de uno, que es el de cruz. Vamos a verlo. Bien, acá tenemos por ahí. Este es bastante normal, sí. Este se usa a veces, este se usa a veces. Hay gente que dice que es mejor este, este que tiene mayor cantidad de resistencia, ¿sí? Pero bueno, será una cuestión de que ustedes elijan su patrón. Ahora, tengan cuidado con estos tres, tengan cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Y es a sentido común. Si yo, a ver, por sentido común, si yo ejerzo presión de acá para acá o de acá para acá, ¿sí? No hay pared que contenga esa fuerza, ¿no es cierto? Sí. Acá pasa lo mismo, ¿sí? Acá pasa lo mismo y acá pasa lo mismo. Ahora, yo entiendo que estos tipos de patrones se hicieron para ser muy resistentes a compresión, digamos. Si yo tengo una pieza alta, bueno, tengo los rellenos eso, ¿sí? Ahí. Entonces, este tipo de patrón, así, así y así, los vuelve muy resistentes en este sentido, ¿sí? Pero cero resistentes en este, ¿sí? Entonces, lo pueden usar, ¿sí? Pero con cuidado porque tiene un uso muy particular, que es la resistencia a compresión de la pieza. Bien, Profe, sí, el panal de abeja ese que dijo, ¿en qué programa está? creo que Simplify lo tiene. En Orcas Laser. Orca, ya te digo. Yo creo que voy a usar Orca, no este, creo. Sí, no, no, tenés que hacerlo. No uses cura, digamos, olvídate de cura. Que es este, digamos. Yo vi algunos ensayos que hicieron y bueno, este era el que más resistencia tenía, que es este. Panal de abeja y orca me parece que no lo tiene. No, tiene otros patrones distintos, pero no está panal de abeja. Bueno, vamos a seguir. Superposición de relleno, no sé si les pasó esto alguna vez. En una pieza vi que tenía una leve aire, pero no en ese caso de un contorno, sino que entre las primeras capas, entre eso, sí, había Hay huequitos, hay como, se hacen un como huequitos.
Sí, pero Bueno, la superposición de relleno es, a ver, esto que ven acá, esto que ven acá, por supuesto, se hace la línea perimetral primero, uy, perdón, se hace esta línea perimetral, después esta, después esta, después esta, después se hace esta línea perimetral y el programa después rellena, ¿no es cierto? Hace esto, ta, 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 ta. Va rellenando, 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 ¿sí? sí. Ahora, si yo tengo 0% de superposición de relleno, el programa hace esto, ahí, ¿sí? Y no se sobrepone sobre esta pared nada, no se sobrepone nada, ¿sí? Ahora vamos al caso. Les decía hace rato del tema de los patrones cuando yo tengo 5%, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener el caso que tengo acá una columna y acá otra columna donde puede apoyar filamento. Entonces voy a tener una cosa ahí, ¿sí? Ahí, ¿sí? Entonces ahí cae el filamento para abajo, ¿sí? Pero no tiene dónde apoyar. ¿Por qué? Porque tiene 0% de superposición. No se superpuso sobre esta columna nada. Entonces directamente el filamento cayó para abajo. ¿Por qué? Porque no tiene dónde apoyar. Por ejemplo, en el caso que tiene poco soporte, 5% de soporte, puede ser que no tenga dónde apoyar. Vamos a verlo acá. Por ejemplo, a ver, relleno, rectangular. Vamos a ver. Por ejemplo, cuando acá se rellene, por ejemplo, así, en este sentido, probablemente acá, ¿sí? El filamento caiga dentro. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Por qué? Porque el filamento no se superpone nada contra esta línea perimetral, ¿sí? Prácticamente llega hasta el filo y deja de destruir. No se superpone nada, ¿sí? Entonces, para eso sirve un poquito la superposición de relleno, en donde la línea continúa un poquitín más, ¿sí? Sobre la línea de perímetro. ¿Para qué? Para que se pegue, digamos, a la línea de perímetro y no deje estos huequitos que se ven acá. Ajá. Por lo general, 15-30% son parámetros que pueden ir trabajando. Yo lo máximo que usé es 30% para algunos casos y 15% es lo mínimo que utilizo en general. Profe, ¿la opción es en cura está o en dónde está en Orca? ¿Y En cómo se llama? cura, perdón, en cura está como super, a ver, en cura, porcentaje, Ahí está superposición de relleno. sí, Oh, esa, en cura, porcentaje de superposición de relleno, y en orca, superposición de relleno, acá está, esta que está ahí. Bien. Material, tenemos, obviamente acá tenemos temperatura de impresión del extrusor, temperatura de la primera capa y temperatura de la cama caliente. Esas son las tres opciones que tenemos acá. Temperatura de impresión, obviamente depende 100% del material que estamos fundiendo, ¿sí? Por ahí el PLA se funde entre 200 y 215 lo normal, el ABS entre 220 y 250 inclusive a veces, el PETG entre 230 y 250, ¿sí?
Y esto es exclusivo del material, ¿sí? Incluso hay materiales como fibra de carbono que creo que se imprimen hasta 300 grados centígrados, ¿sí? Entonces, por ahí la impresora puede tener limitante para imprimir algunos materiales, primero porque son materiales abrasivos, tiene que tener una muy buena boquilla, por eso vienen boquillas de materiales duros, porque hay materiales que son más abrasivos y van rompiendo, digamos, la boquilla, las paredes de la boquilla, si no son de material resistente. Entonces la limitante la tengo por la impresora, por el tipo de boquilla que tengo y también por la temperatura que alcanza a elevar, ¿sí? Por lo general, este, bueno, las impresoras que imprimen fibra de carbono son la Bambu Lab X1 Carbon y la Creality, ya la busco, es la K10, ¿puede ser? A ver. La K1, perdón, que es esta, digamos. Esta es la impresora de Creality que imprime fibra de carbono y de Bambu Lab tenemos la Bambu Lab X1 Carbon, que bueno, levantan altas temperaturas, tienen materiales más resistentes a la abrasión de los materiales técnicos y además es cerrada, ¿sí? Porque recuerden la clase pasada que vimos el tema del warping, necesito sí o sí que la impresora sea cerrada para no tener problemas de warping. Sí, pregunta, profe. Sí, El PLA, bueno, el ABS y el PTG, ¿a qué temperatura recomendaría? Simplemente, por ejemplo, el, yo quiero hacer una pieza que ya tenía el modelo y todo, y los parámetros. Simplemente si yo quiero cambiar de material, cambio el simple hecho de la temperatura. sí, a ver, hay dos cosas que tenés que tener en cuenta. Eh, temperatura del extrusor, temperatura de la cama y el ventilador de capa. Son tres cosas. Eh, la temperatura del extrusor y de la cama la tenés que buscar en la marca, digamos. ¿Sí? Todas las marcas Ujú. tienen la temperatura que te recomiendan ellos. Obviamente ellos te recomiendan una temperatura, es por algo, digamos, ¿sí? Porque ellos identificaron que los rangos de temperatura óptimos para su producto son esos, digamos, ¿sí? A ver, yo voy a mostrar un ratito. A ver, ahí se ve o no. Sí, Ve ahí te dice, temperatura de extrusión entre 190 y 230. Y la base, 50. Bueno, esa es la temperatura que recomienda, por ejemplo, 3N3. Eh, temperaturas más altas disminuyen los riesgos de atasco. Temperaturas más bajas aumentan los riesgos de atasco porque probablemente el material no se funda tanto, ¿sí? Pero bueno, si yo obviamente un material lo fundo más a temperaturas más altas, obviamente voy a tener mayor deposición, probablemente disminuye un poco la calidad de la impresión, ¿sí? Eh, también con más calor el plástico se hace más brilloso, con menos calor el plástico se hace más opaco. Eso también lo van a notar si ustedes prueban la menor temperatura y la mayor temperatura con el mismo plástico, van a ver que uno es más opaco y otro es más brilloso, ¿sí? Entonces, si tienen, por ejemplo, voladizo, eh, probablemente necesiten bajarle un poco la temperatura para para que no queden tantos errores, digamos, en la impresión, ¿sí? Entonces bien. van a ir jugando con eso. Y en el Eh, caso, la, sí, em, por ejemplo, la impresora que tengo, la CAE, dice que puede supuestamente más materiales además de estos tres. ¿Es recomendable imprimir con esos materiales? sí,
Cualquier material que te digan ellos que se puede, probablemente hacen referencia a la temperatura. O sea, ellos te dicen, los de Creality te dicen, yo puedo fundir estos materiales. Entonces, vos lo que sí tenés que tener en cuenta es que hay materiales que por más que la impresora te los llegue a fundir, o Ujú. sea, los derrite y los deposita, tenés que tener en cuenta que hay materiales que son muy jodidos en lo que respecta al warping. ¿Te acuerdas que es lo que vimos la otra vez? Sí, Que cualquier brisa te los levanta, digamos, ¿sí? Entonces, si bien Ender 3, V3, KE te va a decir, yo sí imprimo a veces, y es verdad, si imprime a veces, tenés que tener en cuenta que la ABS, la condición óptima para imprimir ABS es un lugar cerrado, una impresora cerrado. cerrada para evitar el warping, digamos, ¿sí? Pero el PETG puede imprimirlo tranquilamente, el PLA puede imprimir tranquilamente, el TPU que es flexible lo podés imprimir tranquilamente, Eso le iba a ¿sí? preguntar, ¿y las temperaturas del TPU? Y TPU se imprime a 230 por ahí. Bueno, ya igual ya busca bien. Y, por ejemplo, teniendo en cuenta, bueno, yo en el programa, en cambio, ¿cómo se dice esto? Cambio la temperatura para, por ejemplo, yo quiero cambiar a PTG. Tengo que cambiar la temperatura y qué más. Bueno, si vos vas a imprimir PTG, vos estás en material, ¿no? Sí, Entonces vas a cambiar ahí, vas a poner 250. ajá. Temperatura de cama, no sé, 50, 60, lo que sea que te recomiende la marca y listo. Listo. Ah, bien, bien, bien. Esos dos Bien. parámetros. Ok, sí, sí. Y también acá te da la posibilidad, temperatura de la capa inicial, ¿sí? Mismo motivo. Si vos haces que el material se funda más en la primera capa, ¿sí? Va a quedar más pegado también, ¿sí? Ah, bien, bien, bien. Entonces, por ejemplo, vos podés hacer una impresión general de 230 y capaz que la primera capa le manda 250. Ujú. Entonces se va a fundir la primera capa para mejorar la adherencia y después baja la temperatura a partir de la segunda capa. Bueno, la temperatura de la cama caliente depende obviamente del material, ¿sí? Y también ayuda a que la pieza no se despegue, ¿sí? Lo que hace la cama caliente es mantener una temperatura que no llega a fundir el material, pero sí lo retiene pegado, digamos, ¿sí? Esa es la temperatura ideal de la cama Ujú. caliente. Y depende del material. ¿Qué hay que tener en cuenta respecto a los materiales? Que algunos materiales se imprimen sin ventilación de capa. No sé si se acuerdan que era la ventilación de capa. Sí, sí. La Por ventilación de ejemplo, capa. el ABS. El ABS no necesitaba una refrigeración, ¿verdad? Porque los cambios de temperatura, Sí, de hecho perjudica, digamos. Yo si a la claro. vez le mando una brisa del ventilador de capa, lo estoy perjudicando en realidad. Le estoy generando yo mismo el warping, digamos. Entonces, materiales como TPU, como PTG o ABS se imprimen sin ventilador de capa. ¿Qué hace el ventilador de capa? Es un cooler, un ventilador, ¿sí? Por el cual entra aire así. En este sentido, acá tengo las aspas, ¿sí? Y me redirecciona con un conducto el aire justo a la base donde se deposita el plástico, ¿sí? Entonces, se deposita el plástico y automáticamente el ventilador de capa me lo enfría y queda este, rígido automáticamente. Eso en muchos materiales, por ejemplo el PLA, mejora mucho la calidad, hace a la calidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un material que está fundido, ¿sí? Tiene la posibilidad de que siga fundiéndose y se aplaste un poco, ¿no es cierto? ¿Se Ajá. entiende o no? Sí, sí. Perdón, un segundito. Perdón.
cabe la posibilidad de que se siga asentando, digamos, por lo que está obviamente fundido, ¿sí? Derretido. Entonces lo que hace el ventilador de capa es evitar esa transición, digamos, ¿sí? Y por eso se da una mejora de calidad, digamos, con el ventilador de capa. En- Entonces, en materiales como ABS, PETG, por más que pase esto, ¿sí? Yo prefiero que se termine imprimiendo a perder un poco de calidad, ¿sí? Entonces yo directamente para materiales como ABS, PTG, que van a ser materiales que van a imprimir ustedes, o TPU, directamente anulo directamente la ventilación de capa para no tener problema de warping. ¿Cómo se desactiva la Ahí opción lo esa? vemos. Entonces, este sí por ahí tiene un 30% de funcionamiento máximo, ¿sí? El TPU. En vez de desactivarlo, lo puedo mandar ahí en un 30%, no hay problema. Ahora, ¿cómo se desactiva? Tengo la opción acá. Tengo material, tengo las opciones de material y en velocidad, perdón, en velocidad, en refrigeración, ¿sí? Tengo la opción de activar o desactivar la refrigeración de capa, ahí, Sí, y en velocidad del ventilador, si por ejemplo yo tengo obviamente de 0 al 100%, entonces si yo quiero que funcione un poco más despacio, puedo ponerle una potencia del 20%, una potencia del 30%, y puedo jugar ahí con los valores de potencia, ¿sí? Por ejemplo, el TPU, por ahí se recomienda el ventilador en un 30%, y en ABS, PTG directamente se recomienda inhabilitar el ventilador. Vamos a buscarlo acá, bien. a ver si lo encuentro. Ahí repito, prácticamente las configuraciones que son fundamentales, ¿sí? Están en todos los programas, ¿sí? Después van a tener que aprender algunas opciones que son particulares o son muy particulares de cada software, ¿sí? Pero en lo que es lo básico, son prácticamente el mismo nombre o se interpretan fácilmente porque tienen nombres parecidos, ¿sí? Por ejemplo, acá yo estoy tratando de buscar en Orca, que yo Orca lo empecé a usar hace poco, digamos, ¿sí? No, yo usaba Cura y usaba Simplify. Y terminé usando Cura más tiempo del que debía, porque yo tenía dos impresoras que eran marca Hellbot, que son las Hydra. Tenía dos, tengo dos, y las usaba mucho. Y el único software que tiene habilitada esa impresora es Cura, digamos. Así que bueno, lo termino usando, como digo, más tiempo del que debería haberlo usado, pero bueno, ahora ya no estoy usando las Hydra, ya directamente me estoy pasando a este software. No lo encuentro por acá. Bueno, después yo cualquier cosa lo paso a donde anda. Ahora estoy buscando media las apuradas. Ahora vamos a buscar bien la última. Acá tenemos, por ejemplo, altura de capa, ancho de extrusión, costura, precisión, alisado. Esta es una opción que tiene Cura y tiene Orca, no tiene Simplify, que está buena, ¿sí? Te alisa las capas. Si yo pongo, por ejemplo, alisado de las capas superiores, me la deja lisita, pero lisita, lisita, me la deja perfecta. Parece que no es impreso en 3D. ¿Cómo? Miro. A esta para que prueben, si quieren. Está en Cura también, yo te muestro dónde, pero esta funciona mucho mejor.
Si yo pongo alisado superior, ¿qué hace la impresora? Pasa el extrusor caliente sin extruir prácticamente nada, lo pasa por arribita y va Oh, alisando la capa superior y la deja lisita, lisita. Pero es solo claro, para capas superiores, ¿no? claro, sí, ya lo entendí, ya lo entendí. Pero, Mm, Ya igual la última clase vamos a ver algunos parámetros especiales como ese. Velocidad, capacidad. Bueno, no lo encontré. Deber está en otros, en realidad. Pero bueno, no lo encontré. Después lo paso, no hay problema. O la clase que viene ya le digo dónde está. Ok, vamos a avanzar nomás. Ah, ya estamos en hora casi. Bueno, temperatura de capa inicial, ya hice mención. Temperatura de la placa de impresión, ya hicimos mención. Velocidad, eh, bien. Acá yo, bueno, te recomiendo algunas velocidades. Acá, para mí, Orca Slicer tiene el punto un poquito flaco. Es muy complicado darle velocidad a los distintos elementos del... Pero bueno, tenemos acá las opciones principales, que es la velocidad de impresión, que es la velocidad de impresión general, ¿sí? Y después tenemos velocidad de relleno, velocidad de pared, velocidad de pared exterior, velocidad de pared interior, velocidad de capa inicial. Y esto a mí realmente no me gusta mucho. No me gusta estar parametrizando eh, cada velocidad según en función del elemento, porque se hace muy engorroso cuando yo quiero manejar velocidades de diseño y a todos les quiero dar distintas velocidades, se vuelve muy tedioso darle velocidad a cada elemento. Por ejemplo, velocidad de línea de pared exterior, velocidad de línea de pared interior, velocidad de capa inicial, está bien, digamos, bueno, eso zafa. Velocidad de relleno, ¿sí? Bueno. Por ahí Simplify en ese sentido me gusta un poquito más porque acá trabaja con porcentaje, digamos. Entonces vos directamente pones la velocidad general y después te maneja en porcentaje, ¿sí? El relleno a un 40% de velocidad, la pared a un 80%, la velocidad de capa inicial a un 20%. Entonces se maneja un poquito ahí, con se maneja un poquito más que nada con porcentajes, digamos, en base a una velocidad general que yo parametricé, ¿sí? Pero bueno, no es la gran dificultad tampoco, no es la gran cosa. Pero obviamente yo puedo darle velocidad al relleno, por ejemplo, yo lo puedo imprimir a más velocidad que a las líneas perimetrales exterior. ¿Por qué? Porque las líneas perimetrales exterior son por lo general las que yo veo, ¿sí? Entonces yo voy a necesitar que las líneas perimetrales exteriores se impriman a menor velocidad. Entonces por eso, en este ejemplito, yo tengo la pared exterior y la interior, que son las líneas perimetrales, a 30 milímetros por segundo, que es la mitad de la velocidad general, ¿sí? Y las velocidades, por ejemplo, de relleno la tengo a 60, ¿sí? Entonces, incluso puedo subirla a las velocidades de relleno, la puedo subir a, qué sé yo, a 300, a 350, a 400, ¿sí? Con tal, no son líneas que se ven, no son líneas que importen mucho, digamos, en el ¿a acabado. cuáles? Disculpe, profe, ¿a cuáles? A las de relleno, por ejemplo, Bien, bien, bien. si yo tengo que elegir a qué elemento darle muchísima velocidad, pues al relleno, porque la verdad me importa poco que salga mal, ¿o no? Sí, sí. Bueno, la más importante, sí, a tener en cuenta es la línea perimetral exterior, ¿sí? Y también es fundamental la primera capa. Entonces, por ello puedo darle mucha velocidad en general al relleno o a las líneas perimetrales interiores, pero le doy baja velocidad a la primera capa y a la capa exterior, que es la que son fundamentales. La primera capa para que no se despegue y la
capas perimetrales exteriores para que salga una pieza bien acabada. ¿Sí? Bien, Bueno, hasta ahí vamos a ver hoy bueno. y ya nos vemos el jueves que viene. Bueno, profe, tengo una Sí, pregunta sí, sobre una pieza. Ahí mando foto al grupo, puede ser, que sí, me sí. aparece, ya le muestro. Y ahí está. Quiero saber la parte blanca, ¿qué es? Yo creo que cuando se imprime, ese se hace como un bordecito, se hace como una montañita, esa parte blanca que se ve ahí. Sí, ¿que sabe qué es eso? Sí, y si se puede eliminar o qué es No, esas son las costuras. costura. Eh, ya, si querés, lo vemos en la otra clase. Bueno, Se ve como un goteo, digamos. Son las costuras. De hecho, ya la clase que viene o ahora, si puedo, si tengo tiempito, hoy día, te mando mm, imágenes y te muestro qué es, digamos, pero eso es bueno, inevitable, ¿sí? Se puede mitigar, pero no se puede eliminar. ¿Mm? perfecto. Bueno, Sí, sí, sí. Bueno, bueno, de dale. 10 Muchas que anden gracias, profe. lindo Nos a vemos. ustedes. Chao, chao.